Buenos días a todos. Gracias por asistir al webinar de hoy. Mi nombre es Luis Ellinger, soy Product Manager de Avanzare, especialmente para la región centro y norte europea. Y hoy es la última sesión de nuestra última serie de webinars. Hoy nos vamos a centrar en el tema de aditivos de especialidad para plásticos, los aditivos que desarrollamos, el tipo de aditivos que vamos a adaptar y de desarrollar desde cero, e incluso ofrecer desde aquellos grados que tenemos ya estandarizados para diferentes propósitos. Un poquito sobre Avanzare, primero de todo. Avanzare es una empresa de I+D localizada en La Rioja, en el norte de España. Y desde hace más de 15 años nos centramos en el desarrollo de aditivos de especialidad. Primero como centro de I+D para cualquier fabricante que en plástico, en caucho o resinas que tuviera algún problema en particular que no podía eh, solventar con aditivos que estuvieran ya en el mercado. Y lógicamente con el paso del tiempo hemos estandarizado tal abanico de opciones que podemos solventar muchos problemas en diferentes materiales, diferentes procesos, diferentes aplicaciones y demás. Es importante destacar el carácter de I+D de Avanzare. Incluso hoy, después de más de 15 años, más de la mitad de nuestros compañeros están dedicados al laboratorio, departamentos de I+D. Estamos también involucrados en muchos proyectos a nivel europeo para el desarrollo de nuevos proyectos y siempre con un carácter de trabajar de mano a mano con nuestros clientes para solventar aquellos problemas técnicos particulares que puedan tener. Esta es una diapositiva que destaca algunos proyectos en los que hemos estado involucrados o que todavía estamos involucrados. Por ejemplo, por la parte de grafeno, estamos en los proyectos principales y más allá muchos otros proyectos de índole variada que pueden incluir proyectos de 3D, de tecnologías de impresión de 3D, de desarrollo de filtros ultravioleta y demás. Para hacer una pequeña visión general de los aditivos de especialidad en los que nos centramos principalmente, en esta slide podemos ver que primero de todo, donde tenemos más experiencia desde el principio de Avanzare, son los aditivos coloreables y permanentes antiestáticos o ESD. Aquí tenemos un amplio abanico de soluciones para diferentes materiales. Después grafeno, aquí también igualmente tenemos un amplio abanico de diferentes grados, ya sea para investigación o para usos industriales, y más allá tenemos diferentes grados para diferentes propósitos o para diferentes aplicaciones, ya se quiera buscar conseguir conductividad eléctrica, conductividad térmica, y mejorar propiedades mecánicas y demás. Trazadores químicos, también llamados huella dactilar, son aditivos customizados que permiten a diferentes fabricantes identificar cuando es necesario si un material es suyo o no, especialmente cuando reciben reclamaciones de que un producto no ha funcionado correctamente o no está dentro de las características que se dice. Y esto permite al fabricante final pues, identificar en estos casos ya sea de copia o de otros procesos, por ejemplo, cuando se han mezclado otros materiales, identificar si el aditivo está ahí o no. Trazadores magnéticos, esto es una serie de aditivos también ofrecido en Master Batch, que permite fabricar diferentes piezas de plástico que permiten su detección mediante arcos magnéticos o de máquinas de detección de rayos X. Eso es especialmente importante en aquellos procesos, por ejemplo, de fabricación de alimentos, donde es muy importante identificar el momento en el que cualquier pieza de un material que se esté utilizando en esa planta haya caído en la línea. Igualmente, estos polvos metálicos también se pueden utilizar para amplificar la densidad o el peso de diferentes plásticos. Más allá también trabajamos con diferentes biocidas para diferentes propósitos, ya se quiera conseguir un efecto antialga, un efecto antimicrobial o un efecto antihongos.
y podemos trabajar con diferentes materiales, ya se requiera, por ejemplo, contacto alimentario o no, diferentes procesos, master batches y demás. Más allá, solo por destacar otros aditivos que también hemos desarrollado, que por ejemplo retardantes de llama, anti-block, anti-olor y más. Esto lo veremos al final de la presentación también. Empezando por el tema de agentes antiestáticos, es importante destacar también cuál es el status quo de las tecnologías que existen hoy en día en el mercado. Si miramos en la tabla, la gráfica de la derecha, podemos ver que a día de hoy, especialmente cuando se quiera conseguir de dotar a un material plástico de capacidades de conductividad eléctrica, podemos encontrar sistemas negros, ya sea carbon black, negro de humo conductor o, por ejemplo, grafeno, que son particularmente interesantes cuando se quiera pasar, lógicamente, de un material que era originalmente aislante, que suelen ser muchos plásticos, y se quiera llegar a unas conductividades muy bajas, por ejemplo, por debajo de 10 a la 6 o 10 a la 5. Aquí tenemos que tener en cuenta también que estos sistemas, aunque permiten obtener unas conductividades muy bajas, lo cual es interesante para ciertas aplicaciones o requisitos, en algunos casos también es demasiado. Por ejemplo, no queramos llegar a ese rango de conductividad. Más allá, estos sistemas también tienen la condicionante de que van a hacer cualquier material negro y también que se necesita un dosaje relativamente alto para obtener una percolación que va a resultar lógicamente en esas conductividades que estamos buscando. Más allá, si estamos hablando, por ejemplo, de materiales antiestáticos o SD, estamos hablando también de otros rangos. Por ejemplo, unos rangos que pueden empezar a partir de 10 a la 6 o incluso 10 a la 5, subiendo a 10 al 9, incluso un poco más. Dependiendo de la aplicación y de lo que el cliente quiera conseguir, y esto es muy importante desde el principio definirlo con ellos, ya sea, por ejemplo, una conductividad resistividad en volumétrico o lo mismo en superficial, podemos trabajar con diferentes tecnologías. Por ejemplo, cuando hablamos de rangos ESD, esto sería a partir de 10 a la 7, especialmente importante para, por ejemplo, aplicaciones de suelo, aplicaciones de calzado de seguridad, y en otros casos podemos hablar de unas resistividades un poco mayores cuando solo se esté buscando otros efectos antiestáticos. Cuando hablamos sobre aditivos antiestáticos, nosotros trabajamos con la tecnología de conductores iónicos, que tienen la principal característica de que son permanentes y coloreables, especialmente interesante cuando no se quiera conseguir un material negro, y igualmente también interesante cuando no sirvan, por ejemplo, otros aditivos por ejemplo, migratorios que podemos encontrar en el mercado que solo permitirán conseguir, por ejemplo, resistividades por encima de 10 a la 9 o que no sean permanentes. Un poquito más sobre estos aditivos, cuando estamos desarrollando un proyecto, es importante determinar desde el principio qué quiere conseguir el cliente, porque esto va a cambiar todo. Ya quiera conseguir un efecto antiestático permanente o no permanente, lo cual dependiendo de la aplicación puede ser deseable o no, especialmente si no es permanente. Si quiere conseguir un material que sea coloreable o negro, si su aplicación también va a depender de otros factores, como puede ser la dependencia de humedad, que por ejemplo con los aditivos migratorios es fundamental. Entonces que por ejemplo con nuestros conductores iónicos y al ser también permanentes no es el caso. Y como hemos dicho, el rango de conductividad, resistividad que quieran conseguir en cada uno de los casos. Para cada uno de ellos podemos ofrecer diferentes materiales y no dudéis en contactarme para compartir un poco más sobre lo que queréis conseguir en cada caso. Un poquito más sobre este tema, cabe destacar el efecto cuando hablamos de permanente o no permanente de estos aditivos. Mientras que vemos, por ejemplo, que con materiales como grafeno, negro de humo conductor o nuestros conductores iónicos vamos a tener un efecto permanente que incluso va a mejorar sobre el paso del tiempo. En contrapartida podemos ver también el efecto no permanente que pueden tener los aditivos migratorios, que también son dependientes de la humedad.
En tal caso, por ejemplo, podemos ver que con el paso de 2 o 3 meses ya estamos perdiendo completamente este efecto y después de 8 o 9 meses estamos en los valores originales. Más allá sobre nuestros conductores iónicos, cabe destacar que son cíclicas modificadas con un exceso de cationes y aniones que una vez integrados en la matriz pues van a permitir conducir la electricidad, especialmente en volumétrico, lo cual es especialmente deseable en algunas aplicaciones, especialmente que requieran, de acuerdo a la norma, estas características. Más allá, en comparación, por ejemplo, con el negro de carbón, podemos conseguir estas propiedades con menores dosajes. También hay que destacar que no son migratorios. Tenemos materiales en diferentes formatos, ya sea sólido, el líquido, en formato master batch o pellet. También tenemos diferentes soluciones, por ejemplo, para contacto alimentario y para diferentes procesos, ya sea compounding, extrusión y demás. Empezaremos hablando por nuestro rango de aditivos antiestáticos Avandis, que se caracterizan por ser IDPs, que son polímeros disipativos inherentes. Se caracterizan porque una vez integrados en una matriz crearán un network, una red elástica que se distribuirá a lo largo de todo el polímero y sin romper esta red, lo cual es muy importante debido a la polaridad de algunos materiales o algunos polímeros con los que estaremos trabajando. Debido a la naturaleza propia de estos polímeros, no siempre será fácilmente cambiar el material de una forma que podamos conseguir estas conductividades y por ello hay que trabajar con materiales como estos que se integrarán dentro del propio polímero y permitirán crear una red elástica que permita conducir la electricidad de un lado a otro mediante una especie de canales, si queremos llamarlo así. Igualmente hay que destacar que dependiendo del tipo de polímero con el que estamos trabajando, el proceso, la temperatura de procesado y si se necesita contacto alimentario o no, pues podemos trabajar, por ejemplo, ya sea con el Avandis 232, especialmente en HIPS o PP, por ejemplo, si estamos trabajando a temperaturas mayores de 230 grados. En caso contrario, por ejemplo, podemos trabajar con Avandis 765, especialmente para temperaturas por debajo de 230 grados. Alternativamente también tenemos Avandis 450 para contacto alimentario o el Avandis 378, que es una versión más versátil y que tiene una efectividad también mayor que los otros, aunque lógicamente a un precio ligeramente superior. Siempre, en muchos casos también es interesante probar diferentes grados para ver el efecto que tiene en cada uno de los procesos y polímeros. Y dependiendo de lo que se quiera conseguir, podemos estar hablando de resistividades superficiales en el rango de 10 a la 7, 10 a la 10 ohmios y dependiendo del objetivo, el dosaje pues cambiará entre 10, por ejemplo, o 20, un poquito más por ciento. Más allá, otros aditivos antiestáticos con los que trabajamos, y en este caso ya sean en formato, por ejemplo, polvo o líquido, podemos elegir de un amplio abanico ya, dependiendo del material. Por ejemplo, PVC, para TPU, para poliamida 6, para PET, para SBS y demás. En este caso, la tecnología es diferente y relativamente es más fácil integrarlo en el polímero y no se necesita crear esta red que hemos comentado antes, lo cual derivará también en un menor dosaje del aditivo a añadir en el material final y en algunos casos podemos conseguir incluso resistividades menores que en el rango de productos que hemos estado comentando antes. Un caso particular, por ejemplo, es el Anesthetic P890. Como he comentado antes, se basa en sílica funcionalizada con conductores iónicos y permite, por ejemplo, en PET o en PBT conseguir unas resistividades de hasta 10 a la 8 ohms, 10 elevado a la 8 ohms. Dependiendo del dosaje, lo que se quiera conseguir, por ejemplo, podemos estar hablando de entre 3 y 6%. Y también podemos crear un master batch a medida
si el cliente no pudiera procesarlo en polvo. Por ejemplo, tenemos disponible ahora mismo un master batch en PET también. Pero dependiendo de lo que queráis conseguir, nos podéis decir con qué materiales estáis trabajando y pues podemos pensar también si podemos hacer un master batch a medida, incluso con los materiales con los que estén trabajando. Un poquito sobre ejemplos de aplicaciones y casos de clientes con los que estamos trabajando. Podemos hablar, por ejemplo, de diferentes sobre plásticos que permitan almacenar diferentes componentes electrónicos. Aquí es muy importante tener un material que sea SD, porque existe lógicamente el riesgo de que exista una carga eléctrica o que se pueda transmitir, y especialmente en electrónica es muy importante. Y lo mismo va también con films antiestáticos donde se busca un efecto de este tipo. Más allá, por ejemplo, diferentes planchas plásticas, como podemos ver abajo, que más tarde se termoconformarán en bandejas, también diseñadas para electrónica, donde también se necesita unas características ESD, suelos de diferentes tipos, que también especialmente en laboratorios o en clean rooms hace falta por norma que sean ESD, y luego más allá, pues todo tipo de aplicaciones, incluyendo diferentes tanques, perfiles, cables, ruedines, planchas, o incluso en diferentes tipos de tuberías, por ejemplo. Y por ejemplo en tubería especialmente en procesos de producción alimentarios, por ejemplo, es necesario que tanto sean antiestáticos y además que también cumplan con contacto alimentario, para lo cual también tenemos grados a medida. Ahora hablaremos un poquito sobre grafeno y las aplicaciones en plástico. Como ya sabréis muchos de vosotros, grafeno es un material que se descubrió en 2010 y dio a sus creadores el premio Nobel. Se compone principalmente de una lámina, una estructura de 2 dimensiones de átomos de carbono, y en su forma más reducida estaríamos hablando de una lámina de un átomo de grosor. Tiene unas características increíbles, por ejemplo, es 200 veces más resistente que el acero por peso, y en Avanzare llevamos más de 15 años produciendo. También por capacidad de producción somos uno de los mayores fabricantes de grafeno en Europa. Como ya dije, estamos involucrados en muchos proyectos de I+D y tenemos un rango de opciones, ya sea para propósitos de investigación, que podría ser, por ejemplo, pristine graphene, highly reduced graphene oxide, óxido de grafeno y otros grados. Cuando hablamos de grafeno para aplicaciones industriales, estamos hablando de nanoplateletes de grafeno, que se caracterizan normalmente por tener más de 10 capas, digamos, de grosor, lo cual es particularmente interesante porque lo hace más accesible tanto en producción como por precio para procesos industriales, y dependiendo de la aplicación podemos ofrecer un grado u otro. Más allá, los diferentes tipos de grafeno también se caracterizan por otras características, por ejemplo, el grosor, el tamaño lateral, el tamaño de la superficie, el método de producción y demás. Y en la tabla que tenéis delante podéis ver cómo se distribuyen los diferentes grafenos que ofrecemos en Avanzare de acuerdo a esto. Más allá de las características increíbles que tiene grafeno, ya sea por sí solas, en aplicaciones industriales podemos destacar principalmente 4 o 5 diferentes características o propiedades muy interesantes que pueden dotar a diferentes plásticos en productos de calle, productos industriales y demás. Empezando por la conductividad eléctrica, siguiendo por conductividad térmica, mejora en propiedades mecánicas, propiedades de impermeabilidad, ya sea para gases o líquidos, o incluso de retardancia de llama. Empezando por el grafeno para conductividad eléctrica,
Aquí, lógicamente, tenemos que tener en cuenta que suele tener una dinámica similar a lo que podemos observar con el negro de humo conductor, ya que se caracteriza que a medida que vayamos añadiendo grafeno a una mezcla, eh, no encontraremos un efecto inmediato a dosajes muy pequeños, pero a medida que vamos aumentando esta cantidad, llegaremos a lo que se llama en inglés de threshold, percolation threshold, que básicamente significa a partir de cierto dosaje crearemos una especie de red de percolación, como podemos ver en esta imagen de aquí, que una vez creada pues permitirá a la electricidad conducir de un lado a otro del material. Y una vez llegado a este punto, lógicamente ya saltaremos directamente a unas conductividades relativamente altas. Como hemos dicho antes, hay que tener en cuenta que igual que con el otro material es también negro y dependiendo de la aplicación y el proceso podemos también ofrecer master batches que permitan el dosaje y la dispersión de una forma más fácil en diferentes procesos productivos. Hablando un poco sobre algunos de los master batches basados en grafeno que ofrecemos, hay que destacar que son libres de halógenos, de pH, tiene dependiendo del grado, un muy bajo impacto en las propiedades mecánicas del material final. Y, por ejemplo, cuando hablamos del material Avange-RP 505, eh, eh, podríamos conseguir unas conductividades de alrededor 5 ohmios por centímetro cuadrado, en un dosaje entre 15 y 50%, y en algunos casos llegando a unas resistividades tan bajas como 10 elevado a 2 ohmios. Otro grado, por ejemplo, es Avange-RP 700, que igualmente es interesante, especialmente para procesos de inyección. Y como ya he dicho antes, tenemos otros grados, es que cuando tengáis un proyecto en particular, no dudéis en contactarnos, contarnos un poco más sobre ello para que nosotros podamos estudiarlo y ofrecer o proponer un grado u otro. Igualmente, otro master batch sería el Avange RP 765, que por ejemplo hemos estudiado también en profundidad las dinámicas que tienen diferentes procesos. Por ejemplo, en PP podemos ver que tiene una influencia muy grande en la temperatura de procesado y lógicamente la dispersión y el efecto final en términos de conductividad que va a tener al final. Hay que destacar, lógicamente, que cuando miramos en grafeno, a veces se llega a comparar uno a uno con, por ejemplo, negro de humo conductor y no siempre es recomendable seguir esta lógica desde cero. Más que nada porque el precio de grafeno hoy en día todavía está un poquito más alto que el negro de humo conductor, pero esto no quita que tenga aplicaciones interesantes, incluso hoy en día al precio al que lo ofrecemos. Más que nada porque grafeno tiene unas propiedades particulares diferentes a estos otros materiales y puede ser también particularmente interesante cuando se quiera estudiar, por ejemplo, el efecto que puede tener sinergístico con otros materiales, especialmente cuando se busca aumentar todavía más las propiedades de conductividad eléctrica. Por ejemplo, también es interesante estudiarlo en este ámbito, por ejemplo, cuando se tenga problemas de propiedades mecánicas pues, debido al alto dosaje, por ejemplo, de un negro de humo conductor y se busque mejorar estas propiedades mediante reemplazando parcialmente el negro con grafeno. Es decir, aplicaciones hay muchas, hay que estudiarlas en detalles y dependiendo del proyecto, lógicamente, vamos a ofrecer un producto u otro y además de un montón de experiencia y ayuda en el proceso de integrarlo. Conductividad térmica con grafeno, en mi opinión particular, es una de las aplicaciones principales y más interesantes con grafeno. Aquí hemos observado que a mayor tamaño lateral de un nanoplatelete de grafeno podemos conseguir unas conductividades térmicas más interesantes. Aquí estamos trabajando principalmente para usos industriales con Avant Thermal Conductive 440
cuyo dosaje requiere normalmente entre 3 y 16% para tener unas mejoras muy importantes en conductividad térmica. Y a medida que escalamos el proceso también, podemos mirar en Advanced Thermal Conductive 770, que hoy en día está un poquito más orientado a proyectos de desarrollo, pero igualmente dependiendo de lo que se quiera conseguir, puede ser también interesante para este tipo de proyectos. Un poquito más de información y de resultados sobre el efecto que tiene, por ejemplo, Advanced Thermal Conductive 440 en poliamida 6, se puede ver en la diapositiva de la derecha, en la tabla de la derecha, en la que en un punto de partida de una poliamida 6 que tiene una conductividad térmica de 0.28 vatios metro Kelvin, con dosajes muy pequeños podemos ya estar incrementando esta conductividad por alrededor del 50%, y por ejemplo si estamos ya en un dosaje de incluso 10%, hemos doblado ya estas propiedades de conductividad térmica. Igualmente cabe destacar que también podemos hacer master batches en diferentes carriers, ya sea EVA, en PE, en PP, con cargas de hasta 50%, lo cual va a permitir facilitar la integración en diferentes procesos. Y también es importante destacar algunas aplicaciones para este tipo de materiales, ya sea por los requisitos específicos de un material que necesita tener unas conductividades térmicas particulares, por la aplicación que sea, o por ejemplo, puede ser igualmente interesante para la mejora de procesos. Existen diferentes procesos, por ejemplo, la producción de planchas plásticas, donde si se encuentran mejoras en la conductividad térmica del material, permitirá también incrementar la producción, ya sea por tiempos de calentamiento más rápidos o tiempos de enfriamiento más rápidos. Esto puede ser igualmente interesante para este tipo de procesos. Cuando estamos desarrollando un proyecto de este tipo, es muy importante también destacar y determinar desde el principio con el cliente qué quiere conseguir. Ya sea por la mejora que quiera conseguir y cómo lo está midiendo. Porque hemos observado especialmente importante que dependiendo de cómo se mida y la carga, las diferencias entre las medidas van a ser cada vez más alejadas. Por ejemplo, cuando estamos midiendo a través del plano o lo que llamaríamos en volumen, podemos ver que existen unas mejoras más incrementales a medida que incrementamos el dosaje. Por ejemplo, en estas tablas podemos ver en pp. Mientras que en una medida en plano, en superficial, el mayor dosaje va a incrementar también la medida en una medida más exponencial. Podemos ver, por ejemplo, que en volumétrico hemos pasado con un 15% de dosaje de un 0.2 a un 0.6, mientras que lo mismo en superficial hemos pasado de algo cercano a 0 a 2.3. Esta es solo un poquito de información sobre el master batch que tenemos de Advanced Thermal 440, por ejemplo, en polietileno. En este caso tiene una carga de 50%, lo cual permite al usuario meter una cantidad ya muy importante de grafeno directamente en el material final. Como ya hemos dicho antes, podemos crearlos en diferentes carriers dependiendo de lo que el cliente quiera conseguir. Advanced Thermal 300 no es un grafeno, no es un material basado en grafeno, pero igualmente en este rango y en el tema de conductividad térmica. Es una mezcla de diferentes óxidos metálicos que tiene la característica de ser coloreable, lo cual es una perfecta alternativa cuando se quiera conseguir el mismo efecto de conductividad térmica, pero en una aplicación coloreable. Igualmente hay que destacar que en este caso particular no da propiedades de conductividad térmica, lo cual sí puede pasar en grafeno a partir de ciertos dosajes, ya sea que estemos buscando solo conductividad térmica o lo otro, y también igualmente en grafeno se puede encontrar soluciones para que solo de una propiedad u otra. Pero en este caso particular, con Advanced Thermal 300, estamos hablando solo de conductividad térmica.
Grafeno es igualmente interesante estudiarlo para la mejora de propiedades mecánicas, pero aquí las dinámicas, especialmente en términos de dosaje, son un poco diferentes. Mientras que para conductividad eléctrica y térmica estamos hablando de dosajes de por lo menos 5 o 10%, grafeno se está estudiando en muchas maneras, en diferentes materiales, para mejorar las propiedades mecánicas de diferentes materiales. Pero aquí, especialmente en poliamida 6, por ejemplo, hemos visto que las principales mejoras se consiguen con dosajes muy bajos, en algunos casos menores a 1%, en algunos casos incluso con 0,1%, se consiguen unas mejoras muy interesantes, lo cual también se dice que no existen otros materiales en el mercado ahora mismo que permitan unas mejoras tan drásticas con una carga tan pequeña, con un dosaje tan pequeño. En este caso particular hemos visto que con un dosaje cercano al 0,5, incluso menos, podemos incrementar el módulo de flexión de poliamida 6 hasta 20%. Y a medida que vamos añadiendo más, lógicamente, en algunos casos también se pierde un poco, pero al fin y al cabo se trata de estudiarlo en detalle y lo que se quiera conseguir también. Lo mismo va también con otros valores, por ejemplo, resistencia a la tracción, que igualmente podemos ver que a dosajes muy pequeños hemos podido incrementar el módulo de tracción hasta un 40%. Y aquí, por ejemplo, en este caso particular, a medida que vamos añadiendo más, también se puede incrementar más estas propiedades. Por ejemplo, también en PP, lo que viene siendo test de impactos, también hemos visto mejoras de hasta un 270% en la energía de impacto y a dosajes muy, muy pequeños. Igualmente, para propiedades de retardancia de llama, podemos estudiar grafeno, especialmente, como hemos hablado antes, debido a las buenas propiedades de conductividad térmica de grafeno, también puede ser un material interesante para propiedades de retardancia de llama. En este caso particular, yo siempre recomiendo estudiar o considerar grafeno más como lo que se llama en inglés un booster, algo que le va a permitir al usuario final dar un empujón en términos de este tipo de propiedades, especialmente en combinación con retardantes convencionales, como pueden ser polifosfatos y demás, donde vamos a ver un efecto sinergístico con estos paquetes. En particular, cabe destacar también que grafeno, por ejemplo, un grado que tenemos para este propósito, OnFire GR8, va a permitir incrementar el char, la lámina carbonácea que se va formando, reducir el goteo y también distribuir la energía producida por la llama de una manera más eficiente y controlada. Aquí tenemos algunos resultados que queríamos enseñar, por ejemplo, en HDPE, con un HDPE de referencia que ya tiene un paquete de retardantes. Podemos ver el efecto y las mejoras que se pueden observar a medida que se añade una pequeña cantidad de solo 2% de Avanfire GR8 en esta mezcla, lo cual en algunos casos es necesario porque en muchos casos estamos viendo con clientes nuestros que para ellos este tipo de producto, el Avanfire GR8 es particularmente interesante cuando no son capaces de alcanzar los requisitos de una norma en particular, especialmente con los paquetes de retardantes convencionales. Y en este caso, Avanfire GR8 les permite dar este empujón y llegar a ese punto donde no hubieran podido llegar antes, por ejemplo, añadiendo solo un poco más del mismo retardante. Igualmente, grafeno se ha estudiado y también se está usando por sus buenas características de mejorar el efecto barrera o de impermeabilidad en diferentes materiales, ya sea por gases o por líquidos. En este caso particular es el balón interno de una pelota de fútbol, donde un cliente quería, lógicamente, mejorar las propiedades de permeabilidad de aire para que
para que básicamente se desinflara menos o tardara más en desinflarse y demás. Y con dosajes muy pequeños, de alrededor de 5%, se puede conseguir este efecto, que igualmente es aplicable, por ejemplo, para otras aplicaciones, por ejemplo, guantes utilizados en la industria química, donde es muy importante incrementar las propiedades de impermeabilidad a líquidos. Cambiando a otro tema y otros aditivos, pasaremos ahora a MagSafe Detector. Este, como he comentado al principio, es un aditivo metálico, un acero inoxidable, en forma muy pequeña y que permite, una vez integrado en una matriz, ser detectado en diferentes procesos, por ejemplo, alimentarios. Esto es especialmente importante cuando, ya sea de acuerdo a los requisitos legales o para evitar problemas en producción, se quiere evitar que cualquier pieza de los operarios, de cualquier utensilio que estén usando los operarios o incluso de la banda transportadora misma de la línea, caigan en el producto final, lo cual es muy indeseable, especialmente cuando estamos hablando sobre comida. En este caso, podemos trabajar con este material ya sea en formato polvo, también podemos hacer un master batch a medida y cabe destacar, especialmente con otros aditivos que existen en el mercado ahora mismo, que es coloreable, mientras por ejemplo otros materiales como la perrita van a permitir al usuario conseguir lo mismo. En este caso podemos conseguir un material coloreable, lo cual es especialmente importante cuando se quiera detectar de forma fácil estas piezas pequeñas que caigan en la línea. Y existe una razón, lógicamente, por la que en estos procesos todo se hace de un color relativamente llamativo. Como podemos ver en la foto de la derecha, la misma banda transportadora es de un color azul, que una vez un pequeño trozo caiga en el pollo, en este caso, sea fácilmente detectable. El dosaje también va a depender mucho de lo que el cliente quiera conseguir. Por ejemplo, por ley en Estados Unidos es necesario que se detecten piezas mayores de 7 por 7 milímetros, simplemente para evitar que alguien se ahogue con una pieza de este tipo si se la fuera a tragar. Pero en otros casos, lógicamente, los clientes quieren conseguir la detección de piezas incluso menores, por ejemplo, de 3 por 3 milímetros. En este caso estaríamos cambiando de un dosaje de alrededor de 3% a 14%. Pero también va a depender, por ejemplo, del arco magnético que se vaya a utilizar para la detección, cómo se ha calibrado, con qué bolas de metal se han calibrado, la sensibilidad a la que esté configurado y demás. Y lógicamente Avansafe Detector cumple con la normativa alimentaria, por ejemplo, europea, también en FDA, se puede utilizar en diferentes materiales. Hablando un poquito sobre los usos y ejemplos de materiales que se deberían hacer detectables de forma magnética o por rayos X, podemos destacar pues absolutamente cualquier producto, material o utensilio que se vaya a utilizar en una línea de producción, y esto puede empezar desde cubos a diferentes palas, por ejemplo, los bolígrafos de los operadores, como hemos dicho también, diferentes tipos de tubos o tuberías, lo cual es muy importante porque no solo puedan generar pequeños trozos debido al mal uso o la rotura, sino también por la degradación con el tiempo. Por ejemplo, una pala que se vaya a utilizar a lo largo de los años, eventualmente, pues debido a la fricción con los materiales que se esté manejando, pues pueda degradarse, incluso pequeños trozos puedan desprenderse y caerse en la línea. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con los tubos o tuberías que se utilizan para transportar algún alimento, puedan acabar degradándose internamente y también generar alguna pequeña pieza que vaya a acabar en la línea. Por eso en muchos casos es muy importante que todos los materiales que se utilizan en este tipo de procesos pues tengan estas características para ser detectados a lo largo de la línea. Hablando un poquito del mismo tema,
estos polvos metálicos también se puede utilizar para amplificar la densidad de un plástico o incrementar el peso. Esto puede darse o puede ser deseado por razones tan simples como que un pellet o un plástico en particular no flote, o en otros casos particulares, por ejemplo, cuando se quiere incrementar el peso de un material, por ejemplo, solo por motivos de marketing. Por ejemplo, puede ser el, o por motivos de la impresión que tengan los usuarios finales sobre el plástico, como puede ser en chips de casino, ¿no? Que si el chip propio tiene mayor peso, pues va a aparecer de mayor calidad, o esto también se puede aplicar a diferentes packaging de lujo, ¿no? Donde se quiera dar pues, la mejor impresión posible a los clientes finales. Y igualmente son estos mismos polvos, al igual que AvantSafe, también cumplen con normativas alimentarias, son coloreables y también podemos hacer master batches dependiendo de lo que quieran conseguir. Otro tema son los trazadores químicos. La primera generación de trazadores químicos que desarrollamos, los desarrollamos para un cliente que tenía un problema en particular. Y es que él es un fabricante de un material que lo vende a un cliente final. Es un material que no se marca, que es un material que el cliente final también compra de otros proveedores. Y de forma muy frecuentemente su cliente eh, le comentaba que en algunos casos, por ejemplo, o incluso tenía una reclamación de que su producto no había funcionado, no cumplía con las características que se decía, y nuestro cliente tenía siempre la duda. De acuerdo, tenemos esta reclamación, pero ¿cómo podemos saber si este es nuestro material o no? Si se lo ha comprado alguien de la competencia, incluso si esto es una copia de un producto nuestro. Y en base a eso desarrollamos la primera generación de nuestros aditivos customizados que están basados en compuestos organometálicos y que básicamente permiten al usuario final, a través de diferentes eh, test, determinar si ese es su material o no, ya sea por el contenido de aditivo o no en la muestra que le vaya a dar. Cuando desarrollamos este tipo de aditivos siempre lo hacemos de forma customizada, lógicamente, porque a cada cliente, incluso que el mismo cliente quiere tener diferentes aditivos para diferenciar entre productos de diferentes fechas o diferentes tipos de productos que él mismo produzca. Y siempre lo desarrollamos teniendo en cuenta también el equipo de laboratorio que él tenga a su disposición, para así poder desarrollarlo de una manera u otra, de una manera que le permita a él, por lo menos en su laboratorio, hacer una primera verificación de si el aditivo podría estar ahí o no. Y lógicamente esto lo podemos hacer de una forma también que incrementemos la seguridad del aditivo mediante la creación, por ejemplo, de aditivos, de 3 aditivos en diferentes dosajes, que incluso si alguien intentara hacer ingeniería reversa, lo intentara copiar, sería extremadamente improbable que dé con los 3 en los dosajes correctos, lo cual también pues, eh, daría una alarma, ¿no? Una vez que el cliente analizase esto. Lógicamente nuestros clientes también cuentan con el apoyo de nuestro apoyo a la hora de hacer las identificaciones del material cuando reciben una reclamación de este tipo, y lógicamente también estamos a su disposición si entran en algún tipo de acción legal de tener otra empresa pues confirmando que este es o no es su material de acuerdo a esto. Cuando hablamos sobre biocidas, lógicamente hay que determinar, y esto lo pueden ver también en el webinar que dio el doctor Javier Pérez hace un par de semanas sobre biocidas y donde hablamos de una forma muy extensiva sobre este tema. Hay que destacar qué se quiera conseguir, porque hoy en día existen muchos términos eh, alrededor de este tema. Y a veces hablamos de antibacterias, a veces hablamos de antifungi, antialga, antiviricida. Y hay que determinar muy bien con el cliente qué quiere conseguir, porque también en muchos casos los test van a variar.
Nosotros trabajamos principalmente, y nuestro bestseller en biocidas es el Avanceta N-Ovac, que se basa en óxido de zinc y también en la piritonina de zinc. Es un material muy efectivo que podemos también fabricar en diferentes dispersiones o master batch o diferentes concentraciones y por norma general va a ser nuestra principal recomendación cuando se busca un biocida estándar. Como una alternativa también podemos trabajar con una variación que sería Avant Silverback, que en este caso incluye plata en vez de óxido de zinc, que es especialmente interesante cuando buscamos crear un material biocida o antibacteria o lo que sea de contacto alimentario. En este caso, nuestros biocidas están registrados en España, están registrados a nivel europeo, también en otros países como Alemania, y igualmente con Avant Silverback también podemos ofrecerlo en Master Batch. Avanzare también tiene un laboratorio donde podemos llevar a cabo diferentes test antibacterias, por ejemplo. El más estándar que solemos llevar a cabo para plásticos sería el ISO 22196. Pero dependiendo de lo que se quiera conseguir, podemos también dar el apoyo de hacer otro tipo de test. Eh, Comentando un poquito más sobre Avanceta N-Ovac, por ejemplo, en términos de dosaje, estamos hablando de dosajes muy pequeños, de 0.1, 0.3%. Si esto fuera un problema, lógicamente también podemos hacer master batches, otros preparados que permitan la dosificación en los procesos en particular. Y hay que tener en cuenta también que cuando estamos estudiando diferentes plásticos, el dosaje va a cambiar. Para un dosaje podemos estar hablando de 0.1%, en algunos otros materiales necesitamos más y lógicamente a mayor polaridad y menor cristalidad del polímero tendremos un mejor rendimiento del biocida al final. Diferentes aplicaciones y casos con biocidas, pues existen un rango muy amplio y también dependiendo del efecto que se quiera conseguir. Por ejemplo, para aplicaciones de ventana donde se esté más orientado a conseguir, o por lo menos antes de la pandemia, estaba más orientado a conseguir un efecto anti-alga o anti-moho. Aquí se puede aplicar biocidas a cualquier parte de la ventana, ya sea a las juntas, ya sea a los marcos, cualquier material, como ya sabemos muchos, pues debido a la humedad y el moho, pues puede adherirse a la ventana propia. Más allá, cualquier tipo de film protector para superficies, otro tipo de films alimentarios, suelas de zapatos, donde a lo mejor se busque reducir el olor por ejemplo, de cualquier cosa que venga de los pies. Eh, Bandejas también alimentarias, diferentes tipos de juntas, por ejemplo, de tuberías o incluso estos protectores que tenemos hoy en día desde la pandemia. Un poquito sobre las capacidades del laboratorio que tenemos en Avanzare y los diferentes test que podemos hacer en microbiología. Podemos llevar a cabo el ISO estándar que comenté antes, también de acuerdo a la norma japonesa en el que se basa el anterior que he comentado. Diferentes test tipo Kirby-Bauer cualitativo y demás. No dudéis en contactarnos y preguntarnos qué estáis buscando en particular para ayudaros con este tema. Además, quería destacar el carácter que tenemos de innovación en Avanzare y que no nos limitamos a los temas que he comentado antes, sino también hemos desarrollado con el tiempo otros aditivos, otros incluso prototipos que siempre estamos abiertos a poner a la disposición de nuestros clientes y más que nada, cada vez que exista un problema técnico, algún desafío técnico en particular, no dudéis en contactarnos para ver si os podemos ayudar con ya sea un desarrollo o algún ajuste específico. Por ejemplo, comentando algunos otros temas que hemos trabajado, por ejemplo, anti-fog, ¿no? el laser marker, por ejemplo, para identificación de diferentes procesos, oxygen scavengers, absorbedores de infrarrojos para PET, protectores ultravioletas
para exteriores, fotocatalistas, antiolores, anti-block y más allá. Como ya sabéis, Avanzare está localizada y también la planta en La Rioja, en el norte de España. Más allá, estamos también presentes a lo largo de toda Europa, ya sea por distribuidores en países particulares. Yo me encargo, por ejemplo, para toda la zona central y noreuropea. También tenemos compañeros y almacenes en Asia, en China, en India, y para el resto de los países también tenemos otros representantes y también distribuidores. Igualmente en Estados Unidos estamos ahora con planes de establecer una nueva oficina y también estamos también trabajando con distribuidores ahí. Así que dependiendo de dónde vengáis y de la solicitud del proyecto que tengáis, no dudéis en contactarnos directamente a mí, donde veréis nuestros datos de contacto o a través del formulario que tenemos en la página web y os redirigiremos al representante o al técnico en el caso que sea. También, por último, para destacar también un poco las capacidades técnicas que tenemos en Avanzare, ya sea en las etapas previas de discusión de un proyecto, incluso de hacer test o hacer ajustes para clientes particulares. También tenemos equipos pues, para extrusión, para hacer master batches o cualquier otro material en particular. También diferentes equipamiento para hacer diferentes test. Tenemos también, por ejemplo, un laboratorio antiestático donde podemos hacer cualquier medida, tanto volumétrico, superficial o de acuerdo a diferentes normas, para dar a los clientes la seguridad del rendimiento obtenido, especialmente cuando o no tienen ningún equipo, por ejemplo, para hacer test de resistividad o cuando en algunos casos también no tienen los mejores equipos, porque especialmente, por ejemplo, en superficies rígidas, con el medidor pequeño de a calle que solemos ver, pues no da unas medidas muy exactas y siempre nos podéis enviar pues, los materiales que produzcáis para verificar otra vez pues, la conductividad o resistividad que se ha conseguido en el material final. También cabe destacar ENSATE, que es un laboratorio acreditado del grupo Avanzare, especializado en hacer test en materiales de construcción. Eh, Acreditado siempre va a ser orientado a materiales de construcción, pero igualmente esto no quita que podamos hacer otros tests, aunque no sean acreditados, y para otro tipo de materiales o aplicaciones. Especialmente interesante, ENSATEC tiene un muy buen equipo, por ejemplo, para hacer test contra el fuego, lo cual con cualquier cliente con el que estemos trabajando en el tema de retardantes de llama, pues a medida que vayan haciendo muestras, también podemos hacer ciertos tests para ellos, para determinar en qué punto estamos o las mejoras que han obtenido. Pues os quería agradecer por atender este webinar. Espero que hayáis aprendido algo o en muchos casos os den ideas para nuevos desarrollos o ideas para ofrecer a vuestros clientes nuevos productos con estas características especiales. Y ahora vamos a ver algunas preguntas eh, y a ver si podemos responderlas. Muy bien. Por ejemplo, en el mercado veo que existen grafenos que pueden ir desde 40, incluso menos, a 4.000 euros. ¿Cuál es el mejor grafeno en cada uno de los casos? ¿O me merece la pena considerar grafeno? Esto va a depender, lógicamente, de la aplicación. Como ya he comentado al principio, los grafenos más caros, los que están incluso en el rango de los 4.000 y no solo nosotros, otras muchas empresas, están más destinados a proyectos de investigación donde se estén buscando pues, estudiar a fondo el potencial total de grafeno, incluso en aplicaciones e industrias que todavía no están establecidas, como pueden ser coches eléctricos y este tipo. Pero lógicamente cuando estamos hablando de aplicaciones industriales estamos más orientados a nanoplateletes de grafeno que son más accesibles tanto en precio como en disponibilidad, porque lógicamente cuando desarrollamos un proyecto industrial de grafeno, pues nadie va a tener
toneladas y toneladas de grafeno, de grafeno de altísima calidad destinado a investigación disponible. Y aquí, lógicamente, tenemos que encontrar un compromiso entre lo que se quiera conseguir, el precio que el cliente está dispuesto a asumir, la disponibilidad del grafeno y demás. A ver, otra pregunta. Además de grafeno en polvo y master batch, ¿tenéis otros productos? Sí, en este caso podemos destacar que somos muy flexibles a la hora de intentar facilitar a los clientes eh, pues, crear productos que les permitan a ellos integrar grafeno. Utilizando en polvo y si no se tiene la maquinaria adecuada o la experiencia adecuada, pues esto puede derivar a problemas de dispersión del grafeno. Y en estos casos podemos, por ejemplo, desarrollar diferentes eh, master batches, diferentes dispersiones líquidas de grafeno, polvos húmedos también con grafeno. Es cuestión de que nos digáis qué queráis conseguir, en qué proceso, y en base a eso os podemos ayudar. Muy bien. Otra pregunta más. Diferentes antiestáticos. De acuerdo. Grado alimentario. Sí, tenemos antiestáticos también de grado alimentario. Solo nos tenéis que decir en qué material, en qué polímero, en qué proceso lo queréis integrar y os podemos recomendar cuál es el que mejor os vaya. Y la última pregunta. Estoy buscando un antiestático para un plástico que no está en la lista. Vale, en estos casos, no dudéis en compartirnos qué queréis conseguir y dónde, porque lo que he comentado hoy son en muchos casos los productos más estándar, más vendidos por grafeno, pero esto no quita que podamos hacer nuevos desarrollos si tenéis un caso particular o que no haya o que no tengamos otros grados disponibles que os puedan funcionar y os podamos proponer para estos proyectos. Muy bien, pues de nuevo, muchas gracias a todos por atender. Espero que haya sido útil de alguna manera y aquí tenéis mis datos de contacto. Si queréis contactarme directamente para cualquier proyecto, ya sabéis. Espero que paséis muy buen día.